Así que demos gracias al Señor por eso. Amén. Porque tenemos vida, hermanos. Tenemos salud, tenemos a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros nietos. Tenemos, pues, tienen trabajo. Tenemos trabajo. Amén. No nos ha faltado el sustento ni un día. ¿Alguien ha estado sin comer algún día? ¿Verdad que el Señor ha sido bueno? Amén. Dios es fiel. Vamos a iniciar la prédica de este día y bendecimos a las personas, a nuestra hermana Corazón que está en La Paz, a nuestra hermana Hilda y Felipe que están en Insurgentes y quien más se conecte para escuchar la palabra de Dios. Amén. Dios también usa estos aparatitos. Amén. Y los vamos a bendecir en el nombre de Jesús. Hoy quiero hablarles de un tema, hermanos. La oración con propósito. Amén. Una de las cosas que más batalla el hombre, el cristiano, es con la oración. Porque es muy peleada por el enemigo. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración tiene poder. Amén. La oración es la comunicación que nosotros tenemos con Dios. Es nuestra manera de expresarnos delante de Dios. Es la manera de hablar con el Señor. Entonces, si nosotros no tenemos oración, hermanos, pues no vamos a avanzar. Vamos a estar estancados. Necesitamos orar a Dios. Y yo quiero hablarles hoy de la oración con propósito. Un propósito para nosotros como ser humano es un objetivo que se pretende conseguir. Mi propósito. Ya vimos hace días el propósito de Dios, ¿no? El domingo antepasado la prédica que di era Dios cumplirá su propósito en mí. El propósito de Dios con relación a nosotros es algo diferente, ¿no? Dios no nos pretende alcanzar como objetivo, no. Dios pretende salvarnos y Dios pretende cumplir ese propósito de salvación en nuestras vidas y cumplir todo lo que Él dispuso para nosotros, hacer la obra en nosotros. Pero nosotros no somos Dios. Y menos somos un Dios creativo. Somos seres humanos que nos ponemos objetivos, que nos ponemos propósitos, ¿no? Y yo quiero hablar hoy de cómo seres humanos están plasmados en la Biblia, que tuvieron un propósito a través de una oración y fue contestada por Dios. Entonces, todas las cosas que están escritas en la Biblia, dice la misma Escritura que están como ejemplo para nosotros hoy en día. Todo lo que está en la Biblia es un ejemplo para nosotros hoy en día. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 33. Esta cita todos la conocen. Todo el mundo clama esta cita. Jeremías 33:3 dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando la palabra aquí dice clama, no es de que, voy a clamar, no, es que vas a dar ese clamor que sale desde tu espíritu, vas a desgarrarte delante del Señor, vas a clamar delante del Señor. No nomás vas a ir y sentarte. Lo que yo pretendo este día, hermanos, es que entendamos que la oración no tiene que ser rutinaria y no debe de ser rutinaria, porque para nosotros se puede convertir la oración en una rutina, hermanos, y eso es lo peor que le puede suceder al cristiano. Que nomás ores porque tienes que orar. No, hermanos, la oración tiene que ser esa fuente que te sostiene. Adelante, aquí hay sillas. La oración tiene que ser como el agua con la que tú necesitas todos los días para vivir. Porque sin agua, hermanos, no vamos a vivir mucho tiempo, ¿sí? Tal vez estés hasta 40 días, como estuvo el Señor en el desierto. Está comprobado que un cuerpo puede durar 40 días, pero también está comprobado que el cuerpo se compone mayormente de agua. Entonces, sin agua es muy difícil sobrevivir, ¿no? Después de un determinado tiempo, pues lo mismo pasa con la palabra. La palabra es agua para nuestras vidas. Y sin la palabra para nuestro espíritu, nosotros no vamos a sobrevivir en este mundo lleno de demonios que andan tras los huesos, de ese demonio, de ese Satanás que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No, hermanos, si nosotros dejamos de beber el agua de vida, nos vamos a secar.
Recuerden que somos árboles. La Biblia dice que somos árboles que debemos de estar plantados junto a las corrientes de las aguas, hermanos, para poder estar siempre verdes, para que nuestra hoja no caiga, para que demos fruto, amén. Entonces dice, clama a mí, yo te responderé. Entonces miren, hermanos, hay muchos tipos de oración y las hemos visto plasmadas a través de las Escrituras, ¿sí? Que son un ejemplo para nuestras vidas. Vemos hombres y mujeres que oraron con un propósito a Dios. Y hoy yo voy a ver ese ejemplo, hermano, lo voy a llevar a nuestras vidas hoy, porque ¿cuál es el propósito más grande para nuestras vidas después de la salvación? Nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, dice la Biblia. El que mire, que está firme, dice el que crea estar firme, mire que no caiga, ¿no? Entonces, nuestro propósito es cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Pero nuestro propósito es también pelear por tu casa, por tu familia. Y en estas oraciones vemos cómo hubo un propósito en estas citas. La mayor parte fueron porque se levantaron a pelear por su territorio. Antes peleaban, eran batallas campales por los territorios así literales. Hoy nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice la palabra, sino contra principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes, huestes de maldad, por todos los demonios inmundos que andan queriendo destruir nuestras vidas, la familia y todo lo que está sucediendo. En este día, hermanos, la lucha más grande es porque el diablo quiere destruir la familia. Porque la palabra de Dios dice claramente, Jesús les dijo, cuando le dijeron por Belcebú echa fuera demonios, y Dios le dijo, Satanás no se puede echar fuera así solo. O sea, un reino dividido va a ser destruido. Una casa dividida, hermanos, una familia dividida va a ser asolada. ¿Está prendido? Entonces vemos el ataque del enemigo al interior de la familia, porque quiere destruir matrimonios, quiere destruir la cabeza, viene por la cabeza y cae el cuerpo, la esposa, los hijos, se roba la paz, te roba la salud, te roba las finanzas, te roba todo lo que puede. Él no viene por una cosa, viene por todo. Pero Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia, dice San Juan 10:10. Entonces, estos hombres y estas mujeres que oraron en fe con un propósito fueron escuchados por Dios. Amén. Vamos a ir a nuestro primer ejemplo. Amén. Vamos a ver, bueno, antes de darles esos ejemplos, yo quiero poner un ejemplo que a lo mejor diría cualquiera, bueno, pero ¿qué ejemplo? ¿Se acuerdan del rey Acaz, el esposo de Jezabel? Era un hombre que hizo cosas muy malas delante de Dios. Y Jezabel era enemiga del pueblo de Dios, era enemiga de Dios y hizo cosas muy terribles. Bueno, después de que hizo muchas cosas, Dios envió al profeta Elías a darle una palabra donde Dios le mandaba decir cómo lo iba a castigar por haber hecho todas esas cosas malas. Entonces Acaz rasgó sus vestidos, ayunó. Fíjense, era Acaz, un hombre malvado y pecador, enemigo del pueblo de Dios, un hombre que se dejó influenciar de tal manera por su mujer y hizo cosas abominables delante de Dios. Pero oró, rasgó sus vestidos, ayunó, y miren lo que sucedió. Vamos a Primera de Reyes. Voy a poner este ejemplo para que vaya abriendo su entendimiento y mire lo que Dios, qué tan bueno es nuestro Dios. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos del 27 al 29. Después de que Elías le dijo a este hombre lo que le iba a suceder, el castigo que iba a recibir, dice en el versículo 27,
Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Dios no quitó el castigo, no lo quitó. Solamente que no fue en los días de Acab, sino después de que él muriera. Porque ese hombre se humilló delante de Dios, rasgó sus vestidos y era un hombre malo. No dice que Acab cambió, no dicen que cambió su vida y empezó a hacer cosas buenas, no, la escritura no dice eso. Pero sí vemos el corazón de nuestro Dios cuando alguien, por más pecador y más ruin y más malo sea, hay un momento en el que Dios cierta esa persona el temor y Dios escucha a veces esas oraciones. No estoy diciendo, hermanos, que cualquiera puede hacer lo que quiera y Dios lo va a escuchar. No, estoy poniendo un ejemplo de la misericordia de Dios, de cómo Dios puede ser misericordioso con alguien. Este hombre, hermanos, lo vemos aquí en la Biblia, como dice que se humilló delante de Dios. Tal vez diría cualquiera, pero no dice que oró, dice, no, cualquiera diría, pero ahí no dice que oró. Pero sabemos que el ayuno y la oración van pegaditos. Para ayunar tú tienes que orar, así de sencillo. Primeramente te vas a presentar delante de Dios y vas a pedirle al Señor el propósito por lo que estás ayunando. Vas a orar. A lo mejor no está escrito aquí que diga, mira, elevó su oración a Jehová. No, pero al momento de humillarse, dice que se humilló, quiere decir que oró delante de Dios. Entonces vemos aquí cómo Dios lo escuchó. Entonces vemos claramente cómo la oración llega delante de Dios, y era un hombre injusto. Ahora, cuanto más la oración de los justos, cuanto más la oración de sus hijos que hacen justicia, que hacen obediencia. Miren, hermanos, Dios dice en la palabra que Dios no escucha a los pecadores, lo dice, pero dice que si alguno se arrepiente y enderezas el camino, a ese Dios va a escuchar. Así lo dice la palabra de Dios. Me parece que está en el libro de San Juan 30, no recuerdo la cita ahorita exactamente, pero ahí está. Ahora, cuanto más vives agradando a Dios todos los días, haciendo todo tu sacrificio, sometiéndote tu carne y tus pensamientos al Señor, y le dices a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a hacer este ayuno y esta oración con un propósito. Te aseguro que el Señor te va a responder. Si escuchó a Acab y le dio vamos a decir, ese break para que no viera todo lo que le iba a suceder. ¿Ven? Ahora imagínate, a lo mejor yo quiero ver mi descendencia, yo quiero ver a mi descendencia sirviendo al Señor. Yo trato todos los días de hacer las cosas correctas delante de Dios. Trato todos los días de guardarme, santificarme y hacer todo lo posible delante de Dios. Y yo quiero que el Señor cumpla ese propósito. Ahora depende de mis hijos si ellos toman el propósito y lo aplican a sus vidas. Yo nomás le digo al Señor, permite que mis ojos vean a mis hijos sirviendo. Y si Dios no me lo permite, pues Él es soberano. Él hace todo como Él quiere, pero Él conoce los anhelos de mi corazón. Y en el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y deleitarnos, hermanos, es obedecer al Señor. ¿Cuál es tu deleite? Obedecer al Señor. Que Dios te mande a hacer algo y que tú no le reniegues, que lo hagas por agradar al Altísimo. Entonces, mira, aquí vimos este ejemplo, ¿no? La oración y el ayuno, hermanos, funcionan juntos, amén. No puede haber ayuno si no hay oración. Puede haber oración, sí la puede haber, pero el ayuno va pegado con la oración. Aquí el que diga que no va a orar, la única es que se levante en la mañana y no desayune y no diga nada nomás, y ahí ande sin desayunar y está ayunando porque a lo mejor quiere adelgazar, o porque por X o por Y o por Z, lo que sea.
Pero cuando es un ayuno para Dios, uno tiene que orar a Dios. Y uno tiene que ofrecerlo a Dios. Y uno tiene que pedirle a Dios la fortaleza para soportar el ayuno. Y tiene uno que decirle al Señor, mira Dios, yo te pido esto, Padre, en el nombre de Jesús. Yo quiero ayunar porque quiero que me reveles las estrategias para luchar contra los ataques del enemigo, porque quiero que me des la revelación en tu palabra, porque quiero que me des gracia delante de ti, y porque quiero que mis hijos vengan y que tú los toques, y tú vas a orar por lo que tú quieras, amén. Entonces vamos a ver el ayuno que ofreció la reina Esther, ¿se acuerdan? Este ayuno va acompañado de oración, hermano. El propósito era hallar gracia delante del rey, pero no era nomás hallar gracia delante del rey, era que tenía que salvar a su pueblo, tenía que salvar a su gente, la reina Esther. Entonces proclamaron ayuno. Le dijo a su tío, proclama, Mardoqueo, proclama ayuno en todo el pueblo de judío, que yo voy a proclamar ayuno aquí con mis sirvientes, con mis súbditos en el palacio, y así fue. Vamos a ir a la escritura, Esther capítulo 4. Esther capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, porque Mardoqueo estaba desde afuera diciéndole a la rey, oye, no vas a escapar de la espada tú, porque tú también eres judía, tienes que hacer algo, o sea, no porque estés ahí en el palacio te vas a salvar, le decía. Dice, y Esther dijo respondiendo a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y dice en el 17, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Entonces aquí vemos, hermanos, que se logró el cometido. Esther halló gracia delante de Dios y puso en práctica el plan que ella hizo, obviamente inspirado por Dios, porque estaba ayunando. Ayunaron por 3 días. Entró, hermanos, el rey la vio más hermosa que nunca y levantó el cetro, y ella entró en la presencia del Señor y le dijo, no, ¿qué quieres, reina? Lo que pidas te daré aún la mitad de mi reino, ¿no? Entonces Esther le dijo, quiero organizar un banquete y que te voy a invitar a ti y a Naamán, y empezó, ¿no? Y armó todo lo que ella tenía que hacer. Y el propósito se cumplió. No se quitó el edicto, pero el rey hizo otro edicto donde dijo que todo el pueblo judío se podía defender con las armas que quisiera, en pocas palabras, de todo aquel que lo quisiera matar. Pero como había vamos a decirlo, ¿cómo se dice? Ya había pues cosas que se decían del pueblo de Israel, tenía una reputación el pueblo de Israel de que eran poderosos y que Dios les entregaba reinos. Entonces había un temor de atacar al pueblo de Israel, a los judíos. Entonces cuando se dio el edicto, cuando se consiguió el propósito, porque el ayuno y la oración consiguieron el propósito, entonces el pueblo no fue aniquilado, porque el propósito del hombre malo de Naamán era que se aniquilara a todos los judíos. El diablo viene a querer aniquilar a todos, hermanos. Eso es lo que quiere el diablo, vino a robar, a matar y a destruir. El diablo quiere aniquilarnos, quiere destruirnos. Pero Dios, hermanos, Dios es más poderoso y Dios siempre te va a dar la estrategia para que salgas. Y una de las cosas que Dios nos da es la oración y el ayuno para defendernos. Y una oración con propósito elevada a Dios de la forma correcta cumple el propósito. Aquí lo vimos en el libro de Esther. Si vimos al rey Acab, que consiguió indulgencia delante del rey, ahora cuanto más nosotros. Entonces en el capítulo 5 vemos cómo Esther halló todo eso. Usted léalo, hermanos, es una historia muy bonita y es muy edificante.
Y Dios te va a hablar en el libro de Esther a ti, mujer de oración. A mí Dios me ha hablado mucho a través del libro de Esther. Para mí es muy fuerte lo que pasó el pueblo, cómo Dios les dio esa victoria, porque había un propósito en la oración, hermanos. Amén. Entonces, y vemos cómo vemos también otro ejemplo está con Nehemías, hermanos, cuando la oración de Nehemías para ir a restaurar los muros, también vemos la oración de Jabes. Vamos a ver primeramente la oración de Jabes. Uno de los ejemplos muy grandes que hay en la Biblia es la oración de Jabes. Vamos al libro de, espérenme, hermanos, espérenme un momentito, déjenme buscar la cita. En esta oración vemos específicamente unos puntos. Aquí vemos una oración sencilla en Primera de Crónicas, hermanos, está. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, dice, mire. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios todo lo que pidió. Miren, la oración tan sencilla, específica, 4 cosas le pidió Jabes al Señor. Si me dieres bendición, si ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Fíjense todas las cosas que le pidió. Todo, ¿verdad que no se pasó 2 horas orando? Y tratando de hablar muchas cosas, hermoseando las cosas y adornándolas para que Dios lo escuchara. Fue una oración sencilla, concisa, hermanos. Fue una oración con propósito, específica, sencilla, y Dios le concedió su petición. Así que como Jabes, nosotros también podemos hacer oraciones con propósito sencillas. ¿Qué necesitas? Señor, guarda mi vida, ensancha mi territorio, alcanza mi familia, Señor, expándeme en la tierra, usa mi vida para alcanzar a otros, que tu mano esté siempre conmigo. ¿Quién se va a meter contigo si la mano de Dios está contigo? Nadie, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice su palabra, y que nada lo dañara, le dijo, ¿no? Y que lo librara del mal y que nada lo dañara. Y Dios le otorgó lo que pidió. Y ahí se acabó la oración de Jabes de ese momento. Pues habrá tenido más oraciones, me imagino, ¿no? Amén. Pero la que hiciste con ese propósito, pues ahí se cumplió. Entonces vamos a ver la oración. Vamos a ver cómo Nehemías oró a Dios para ser escuchado y halló gracia y ayuda del rey Artajerjes para construir las ruinas de Jerusalén. ¿Me puedes mover aquí, por favor? No me deja el cabello. Y vamos a ver cómo para reconstruir las ruinas de Jerusalén, el propósito de Nehemías se cumplió. Vamos a ir a Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, versículo 4. Dice así. Dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y empieza a hablar. Y dije al rey, si le place al rey tu siervo, hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Y no nomás fue eso, le dio cartas para los gobernadores, lo apoyó económicamente y todo lo que él ocupaba, porque su corazón
hubo un compungimiento en su corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando vino alguien de allá, de sus parientes lejanos, le dijo lo que había pasado en Jerusalén, que estaba destruida la ciudad, que los muros estaban destruidos, que las puertas estaban destruidas. Y él le dolió en el corazón y dijo, miren, bueno, voy a parafrasearlo, yo estoy aquí en la casa del rey, como, duermo, estoy a gusto y miren mi gente por allá. Es como cuando alguien llega y te dice, fíjate que alguien de tu familia está pasando por esta situación, está mal, y tu corazón te duele, y tú dices, yo tengo al Dios vivo, al que sana, al que liberta, y aquel pobre, menesteroso, enfermo, desgraciado, porque no tiene gracia, y te levantas y oras a Dios y le dices, Señor, te pido por esta persona. Es lo mismo, hermanos, nomás que en ese tiempo era la ciudad de Jerusalén. Hoy tú te puedes levantar a reconstruir las ruinas de alguien que está destruido, de alguien que el diablo vino y le destruyó su vida, de alguien que su matrimonio fracasó, de alguien que está padeciendo una enfermedad incurable, de alguien que quedó huérfano, de una mujer que quedó viuda. Son ruinas de Jerusalén. Nosotros debemos de reconstruir las ruinas. Fuimos levantados para eso. Nosotros debemos de ser como Nehemías. Tenemos que ir y reconstruir las ruinas. Yo tengo que ir por aquellos que sus vidas están destruidas. Fue lo que hizo Nehemías, hermanos. Es lo que nosotros debemos de hacer ahora. La oración de Nehemías tenía un propósito, ir a hacer algo por esa ciudad, por la ciudad de sus antepasados. Eso es lo que hizo, y el propósito de Nehemías, hermanos, se cumplió. Vamos a Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6, versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Nehemías 6:15. La oración con propósito de Nehemías, hermanos, se cumplió. Dios le dio lo que pidió. Amén. Pasaron más cosas después, usted las puede leer ahí, porque no la tuvo fácil Nehemías. Te vas a encontrar con gente que va a sabotear tu trabajo. A Nehemías se encontró con gente que saboteó tu trabajo. Tú vas a ir, vas a visitar a esa familia que Dios te puso, te vas a topar con alguien que vaya a sabotear tu trabajo, que vaya y hable mal de ti, con alguien que vaya y levante calumnias y te espíe a ver qué estás haciendo para hablar mal de ti. Eso es un espíritu de Sanbalat y de Tobías que va a andar ahí espiando, viendo a ver qué estás haciendo para echar a perder tu trabajo. Pero una de las cosas que hacía el pueblo era que con la mano tenían la lanza y con la otra hacían el trabajo. ¿Qué quiere decir? Bueno, la espada no era la lanza, no, era la espada, perdón. La espada es la palabra. Tú tienes que tener la palabra siempre y no dejar de trabajar. La espada empuñada siempre, porque con la espada vas a destruir a esos espíritus inmundos, el ataque del enemigo, y el trabajo se tiene que seguir haciendo. La reconstrucción de nuestras vidas se tiene que seguir dando. La reconstrucción de todas esas áreas de nuestras vidas que fueron afectadas por el pecado se tiene que dar. Tenemos que restaurar nuestras áreas del alma que fueron afectadas a través del pecado que vivimos, hermanos. Porque el pecado, recuerden, que trae muerte. Entonces el propósito de Nehemías, hermanos, se cumplió. Amén. Entonces, hubo otra oración con un propósito muy grande, hermanos. Es la oración que hizo el profeta Elías cuando oró a Dios para que descendiera fuego del cielo. El propósito de Elías era que el pueblo tomara una decisión y que tomara conciencia, porque dicen que divagaban entre dos pensamientos. Ahí estaba el pueblo de Dios. ¿Cuánta gente divaga en dos pensamientos? Quiere estar con Dios, pero quiere seguir en el mundo. Con un piecito para acá y con el otro para allá, para el mundo. Eso, hermanos,
Es algo terrible. Sí, amo a Dios, sí quiero ir a Dios, pero también quiero ir al baile, también quiero ir a las fiestas, también quiero hacer esto, también quiero hacer lo otro, lo vamos a traer al mundo de hoy. Vamos a Primera de Reyes, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 38. Acuérdense que esto fue un hecho muy poderoso, que después tuvo que salir huyendo Elías cuando lo amenazó Jezabel. Pero Elías era un hombre sujeto a pasiones como somos nosotros, amén. A veces tenemos mucho valor y mucho poder, pero hay veces que nos atemorizamos con las cosas que pasan. Dice así, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 38. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Aleluya. Y el 39, viéndolo todo el pueblo se postró y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y vamos al versículo, espérenme, 40. Aleluya. Miren, en el versículo 21 vemos por qué pasó todo esto. Les dijo, miren, el propósito se cumplió, porque el pueblo exclamó y dijo que Dios era el Dios verdadero. Pero en el versículo 21, hermanos, miren cómo les dijo Elías. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre nosotros? Vosotros entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, se quedó callado. ¿Cuántas veces te encuentras con alguien a lo que les dices: oye, antes ibas a la iglesia, ¿por qué ya no vas? Y la gente se queda muda, no sabe qué responder. ¿Cuántas veces te vas a encontrar: ay, pero si antes tú cantabas en la alabanza, ¿por qué ya no estás? Y la gente no dice palabra, porque hay corazones que andan claudicando en dos pensamientos. Amén. Y no necesitas que Dios descienda fuego del cielo para reconocer que hay un Dios vivo. No necesitas caer en manos de los demonios y te hagan ver tu suerte para que voltees y digas: sí, Señor, tú eres el verdadero. Miren lo que sucedió aquí. Tuvo que venir el profeta y hacer este acto grandísimo y dejar avergonzados a todos y tener que venir o sea, ¿cómo nosotros nos atrevemos a pedir señal? ¿O cómo nosotros tenemos que permitir que nuestro Dios tenga que hacer estas cosas para hacernos entender? Amén. No, hermanos. Dios es Dios y nosotros necesitamos a Dios. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Y Dios fue tan bueno y tan benevolente y tan tolerante con el pueblo. Miren cómo les decía, o sea, ¿hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? Y cómo clamaron a Dios. Pero sí, tuvo que venir Elías, tuvo que orar, tuvo que hacer todo eso para que ellos pudieran decir: ay, verdaderamente es Dios. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, versículo 39, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Cuando sabemos que hay un solo Dios verdadero, amén, no esperemos que venga juicio de parte de Dios a nuestras vidas, hermanos. No esperemos eso, los tiempos son muy cortos. Miren, Elías peleaba por el pueblo, amén. Jabes oró para ensanchar sus estacas por su familia. Esther oró por su casa, por su pueblo, por su familia.
Nehemías reconstruyó las ruinas. ¿Qué estamos esperando nosotros para levantarnos y para empezar a orar como oraron estos hombres? Miren, hermanos, podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de una oración con propósito y ver cómo Dios responde, hermanos. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Los que hemos cambiado somos nosotros. Porque las cosas del mundo, los afanes del mundo nos han distraído del propósito de Dios. Y hemos cambiado la oración. ¿Por qué? ¿Por qué la hemos cambiado? Ay, hermana, ore usted por mí. Hermanos, oren por mí. Hermanos, mire, y les encargo que ore por mi familia. Y tiene alguien más que venir a aventarse un tiro con el diablo por tu casa. Cuando la palabra dice, yo y mi casa, les dijo José, serviremos a Jehová. Entonces yo tengo que pelear por mi casa. Yo tengo que pelear por mi esposo. Yo tengo que pelear por mis hijos. Porque es muy cómodo dejar la responsabilidad a otros. Nosotros nos tenemos que levantar, hermanos. Primeramente, orar por nuestra alma, por la salvación de nuestra alma. Mi esposo y yo oramos por todos ustedes, como ministros, como sus pastores. Pero cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de guardar su salvación y de orar y de fortalecerse y de orar por nosotros también y de orar por sus hermanos también. Es una obligación como el cuerpo de Cristo. Y orar por autoridades y orar por enfermos como lo estamos haciendo. Pero hay oraciones que tienen que ir enfocadas con un propósito. Tenemos que aprender. Cada oración en nuestras vidas, hermanos, tiene que tener un propósito. Entonces, Dios es tan misericordioso que escucha la oración. Somos nosotros los que dudamos, hermanos. Somos nosotros los que hemos desviado la mirada y no oímos y no vemos y hacemos de oídos sordos y de oímos como si no oyéramos. Por eso dice la palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y miren, lo dice bien clarito la palabra. Vamos a... Verás, hermanos, espérenme, déjenme buscar esta cita, porque puse la, ¿cómo se llama? Los números, pero no puse el libro. Creo que es Isaías 43. Déjeme ver. Aleluya. Dice Isaías 43, perdón. Dice. Vamos a Isaías 43. Voy a leer la versión de la TLA, hermanos. Dice así: Dios dijo, mi pueblo tiene ojos, pero no ve, tiene oídos, pero no escucha. Está hablando de nosotros. Pero luego dice, pero ustedes, pueblos y naciones, júntense y díganme, ¿quién de vosotros ha anunciado lo que está sucediendo? Presenten a sus testigos y demuestren que dicen la verdad. Nosotros somos testigos de Dios. Nosotros, Dios nos ha levantado para manifestar su gloria, hermanos. Nosotros somos los testigos de Dios. Nadie de afuera, hermanos, va a testificar de Dios. Necesitamos abrir los ojos del Espíritu. Necesitamos oír con los ojos del Espíritu. Porque si nosotros seguimos viendo naturalmente con la carne y no del Espíritu, no vamos a poder dar testimonio de Dios. Amén. Dios les decía, a ver, ¿quién de afuera, naciones, pueblos, va a testificar? Nadie, hermanos, porque el mundo entero está bajo el maligno, así dice la palabra. Nosotros somos el pueblo de Dios y Dios nos va a sacar de la ceguera y de la sordera.
espiritual para que veamos con los ojos del Espíritu. ¿Qué está pasando en el mundo? Las señales se están cumpliendo. Y el pueblo de Dios, hermanos, ¿qué está haciendo? Mucho pueblo está orando, mucho pueblo está consciente de lo que está sucediendo, pero mucho pueblo está viviendo un evangelio de tradiciones, de costumbres, de vanidades, de idolatría en los corazones, reuniones de esto, reuniones de aquello, reuniones del otro, pero invítales a hacer guerra, a orar y no quieren ir, porque le tienen miedo a enfrentarse. Cuando Dios nos ha dado armas espirituales poderosas para destrucción de fortalezas del mal. ¿Cuándo las vamos a usar? ¿Encerrados en la iglesia? Tenemos que salir y tomar la ciudad. Tenemos que ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Tenemos que ir y llevar el mensaje a las otras personas. Tenemos que ser testigos de lo que Dios hizo y de lo que Dios está por hacer. Pero necesitamos que nuestros ojos y nuestros oídos se abran. Lo que hay en el mundo es vanidad y aflicción de espíritu. Y eso no va a trascender. Esto se va a quedar aquí, el vestidito, la ropita, todo se va a quedar aquí. Solamente el espíritu y alma y cuerpo que sean hallados irreprensibles delante del Señor va a comparecer delante de su presencia y va a pasar a la vida eterna. No dejemos que el diablo nos engañe con vanidades ilusorias. Yo tengo que levantarme y hacer de mi oración una oración con propósito todos los días. Dios nos usará como testigos, aquí lo dice claramente en Isaías 43, hermanos. Somos testigos de Dios. Hemos sido testigos de lo maravilloso y sorprendente que es Dios, de las maravillas y prodigios y maravillas que Dios ha hecho, milagros creativos, sanidades instantáneas, simple y sencillamente cuando una persona cambia de un día para otro. Cuando deje el alcohólico de beber, cuando deje el drogadicto de drogarse, cuando la persona que era más dura perdona. De esas transformaciones que solamente Dios la puede hacer. Hagamos, hermanos, de cada oración una oración con propósito. Pongamos toda nuestra fe en cada petición, hermano. Que la oración no se haga una rutina, como les decía al principio. Que sea esa pasión moviéndonos y motivándonos y moviendo a otros para hacerlo. Que seamos... hay una palabra que usa nuestra hermana Belén, que seamos, cuando tú motivas a alguien más, violentos, pero usa otra palabra ella, que provoquemos en las otras personas, tenemos que provocar en otras personas que lo hagan. Dios sigue respondiendo, Él está atento al clamor de sus hijos. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres salvarte? ¿Quieres ser salvo? Haz una oración con propósito. ¿Quieres la salvación para tu casa? Haz una oración con propósito. ¿Quieres la paz para tu tierra? Haz una oración con propósito. ¿Quieres recibir la sanidad? Haz una oración con propósito. ¿Quieres ser usado por Dios? Haz una oración con propósito. Hasta que el fin se consiga. Y no quites el dedo del renglón hasta que ese propósito se consiga. No tires la toalla. Y que llegue el ángel y te diga, desde el primer día que oraste, la oración salió, pero el príncipe de Persia se opuso, pero aquí vine yo a entregarte la respuesta, aleluya. Que esa oración con propósito se cumpla, hermanos, en tu vida, en tu familia. Acuérdense que Dios lo va a hacer. Dios, si está la petición en la voluntad de Dios, hermano, Dios lo hará. No nos cansemos de orar. La oración nos sostiene. La oración sostiene la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el templo de Dios, hermanos. Hemos visto el poder de la oración eficaz del justo es poderosa. Que cada oración sea con propósito, hermanos, hasta que se cumpla el objetivo que se pretende conseguir. No pares de orar. Aún pasen meses, años, tú no pares de orar. Dios es fiel. Dios es bueno. Y Dios escucha la oración, hermanos. Así que, ¿alguien va a hacer oración con propósito?
Amén. Que no se haga una rutina a la oración, que se encienda el fuego, que se encienda el fuego en cada oración, en cada petición que usted haga, pero el fuego de Dios